Hola, ¿qué tal amigos? En el video del día de hoy vamos a hacer la instalación del alerón para la parte del medallón. Ya es la última pieza que le falta a mi Jetta clásico. Vamos a ver cuál es la pieza. Vamos a empezar a probar esta pintadita, ¿no? En color negro. Así es, ya la pintamos. Bueno, ya la pintó Ya la pintaba. ya El la pintor. Ya la pintó el pintor. El pintor. Ya la mandé a pintar. Vamos a hacer la prueba. Primero muéstrala aquí, mira nada más esta cosa chula. Nada más. Vamos a usar de conejillo de indias mi Ya Jetta. viene con cinta, ¿no? Sí, ya viene con cinta Viene con doble cinta. cara. 3M, claro. Este es el Jetta clásico de Rocco, al que todavía le falta este alerón. Atención. Pues, es la única pieza que le falta a mi carro para estar completo. Atención, Automagic, ahí le estás fallando un poquito, Automagic. A este coche pues le falta Faltando. este alerón. Y todo tiene Su alerón automagic, de ¿eh? Medellín. Pero bueno, Para los que preguntan, todo mi kit es Automagic. todo. Así es, también el mío, todo lo compré Automagic, como lo pudieron ver en los anteriores videos. Aquí en la descripción estaré dejando el link de compra de todas las piezas, de todo el kit. Y se los recomiendo bastante, tienen buen acabado todas las partes. Excelente. Tiene buen acabado, la verdad es que sí. También el vento todo está lleno de automagic. Bueno, a lo mejor no lo más porque tiene un golpe. Bueno, de este lado, Vete lado. para allá, para que está. Del otro lado. Hasta antes que llegue al faro, ahí Ándale, pero todo está automático. padre. Todo automático. Pero bueno, ¿cómo se ve? A ver, lo que me gusta de este alerón que es el Jetta es que es un perfil delgadito. Así es. Porque no me gusta. Sobrio. Ajá. No es como tan escandaloso que No, sube padre. así. Está bien hechicita la pieza, ¿eh? Está Ajá. bonita. Además de que la pintaron en negro brillante y la Ajá. verdad se ve padre, ahí se ve cómo brilla. ¿Qué anda, Rocco? ¿Cómo se vería? ¿Cómo se ve en Con este este. cochecito? O sea, que te dijera, te lo puedes llevar. No, así. excelente, güey. ¿Qué Es te lo que di? le falta. Que te dijera Automagic, oye Rocco, te regalamos uno de estos para No, tu pero coche. por favor, es lo que le falta al Jetta. Es la última pieza. Porque esto es lo que vamos a hacer en este video. Porque eso, precisamente como dice Iván, es lo que vamos a hacer en este video. Vamos a regalar no en este video, sino en el... No, esto no. Vamos a anunciar, va a anunciar algo importante. Así es, la cosa va a estar así. Vamos a regalar un alerón de medallón. Vamos a regalar, obviamente no va a ir pintado para que tú lo pintes al color de tu carrocería, al color que tú gustes. Yo decidí pintarlo en negro, pero bueno, eso no es el tema. Te vamos a regalar un spoiler de medallón marca Automagic como este. A la fecha de publicación de este video, a las siguientes semanas se estará realizando un en vivo por Instagram, en mi Instagram. Lo único que tienes que hacer es darle like a la página de Facebook de Livander, suscribirse a su canal, suscribirte a mi canal, darle like a mi página y darle like a la página de Automagic. Aquí te estaré dejando todos los links de todo y pues también dale like al OnlyFans de Rocco. Más que ahí, suscríbanse, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Un like es un kilo de ayuda. Así es. Suscríbanse al canal del OnlyFans de Rocco. Por ahí les estaré dejando el OnlyFans aquí. También su Instagram, por si deciden seguirlo. Y esos son los requisitos. Así de fácil. Estar suscrito a todo esto y asistir al en vivo en el que vamos a rifarlo. Y ya, eso sería todo. Me voy a meter yo también al sorteo. Ah, sí, A métete. ver si soy el Métete para ver afortunado. si tú también. Sí, güey. El afortunado de Ajá. ganarme este alerón porque es el único que le falta a mi carro. Así es. lo Sí, que mira, falta, no, la mira. neta del Rocco. Sí. Casualmente también en este color. Ah, no, este es tu coche. Que vean cómo se ve. O sea, uno pensaría que no se veía. Yo también no pensaría que se veía bien como el contraste En del- negro. del Ajá, en gris negro, ¿no? con el negro. Pues se le ve padre, ¿eh? Se le ve muy Sí, suave. se ve padre. muy bien. Se le ve que está ahí la pieza. O sea, esta pieza, como está hechicita, sí da. Si tuviera el color de la carrocería, da el gatazo de que es la pieza completa. Es Como debe parte ser. de la carrocería. Yo siento que así en negro se ve muy bien. En este color. Combina o sea, excelente. Sí, se ve muy padre este aleroncito así en color negro. Así es, amigos, ya saben, si ustedes quieren ganarse un alerón de medallón, únicamente tienen que cumplir esos requisitos y asistir al en vivo para que pues ahí anunciemos al ganador. Mucha suerte a Entonces, todos. pues, mucha suerte a todos, mucha suerte a ti, Sí, que me estás viendo. que me estás viendo, ganador. Atrás de esa hermosa. pantalla. A ti, que te hermosa, mucha suerte. Estamos esperando. Dale like, comenta ahora mismo. Vamos a instalarlo, ¿no? Así es, amigos, pues bueno, vamos a instalarlo. En este no, vámonos, porque este no es tuyo, Rocco. Algún día. Algún día tendrás un alerón ahí. Una chulada de esta. Ojalá. Una chulada. Automagic, por favor. Ya Automagic, es lo que muchas le gracias. falta. Atención, Automagic, ahí. Para instalarlo únicamente pues va a ir pegado, va a ir más o menos de esta manera, únicamente va a ir así, y pues como tiene pegamento de este lado, nada más lo vamos a retirar. Cuidadosamente lo vamos a colocar y eso va a ser todo para la instalación. Pero antes yo te recomiendo que le des una desincrustada a todo el vidrio, al menos a la parte donde va a ir puesto el alerón. Y bueno, si es que tú pensabas el ponerle algún polarizado a tu coche, pues lo hagas antes de ponerle ya que la persona que ponga el polarizado o el papel con tintaje, pues debe de hacer que el papel pues tome la forma de todo el vidrio. Entonces, si es que tú lo vas a poner y no lo has mandado a polarizar, pues es momento de hacerlo. Yo no lo voy a hacer ya que tiene uno, ya tiene polarizado, está muy
aquí ya está un poquito quemado, por lo que casi no se ve. Ya se ve muy transparente, pero bueno, no me interesa ponerle ahorita. Y pues únicamente le voy a dar una desincrustada rápida al vidrio, para lo cual únicamente necesitamos una microfibra mojada y una navaja. Entonces nada más, lo único que vamos a hacer es ir mojando el vidrio y vamos pasándole la navaja. Pongo el dedo aquí, justo donde termina la navaja, para no rayar la pintura acá. Y lo hacemos así, al menos nada más en la parte donde va a ir puesto el alerón. Ahí está un poco seco, lo humedezco. Ay, no se deja, ahí está. Esto va a hacer que tengamos pues ya menos partículas de polvo incrustadas en el vidrio y el pegamento pues se puede agarrar de mejor manera. Ahí está, vamos del otro lado. Ya que si lo estás haciendo pues ya sería también recomendable que ya le des a todo el vidrio. Entonces aquí vamos a mojar. Perfecto, ahí ya desincrustamos bien toda la suciedad que pudiera haber tenido pegada. Vamos a secar el vidrio. Ahí sacamos de un lado, medio secamos del otro lado. Ahí ya se siente bastante bien. Si tú le pasas la mano pues se siente ya bastante liso. Vamos a esperar a que seque y pues ya lo vamos a poner. Bueno, pues ya se secó el medallón. Ahorita ya está bastante limpio, ya todo está listo. Ahora lo único que vamos a hacer es que vamos aquí con el alerón que vamos a colocar. Ya sabes, es marca Automagic. Yo mandé a que lo pintaran, por eso se ve ahorita en negro piano, bueno, en negro brillante. Es así más o menos como quedó. Lo único que voy a hacer es que voy a tomar la mitad más o menos del alerón y voy a hacer una cortada acá. Lo mismo que cuando pusimos los estribos. Mejor con este. Ahí levanto cuidadosamente las puntas y las traigo hacia aquí, ya que esta es la más próxima. Si las traigo para acá pues tengo que soltar bastante. Entonces por eso los hago hacia acá. También este. Lo hago con la puntita de la navaja para no levantar de más el pegamento. Levantamos aquí y aquí. Vamos a levantar estos también. Bueno, esta ya estaba levantando, entonces la termino de levantar y hacia afuera. Estas que son más cortas las voy a quitar de una vez, ya que ahí sí me puedo meter en problemas. Esto va para afuera. Esto va para afuera. Esta nada más hasta aquí. Y del otro lado lo mismo. Ok, ahora vamos a cortar algunos pedazos largos de esta cinta y los vamos a pegar más o menos como de por acá. Vamos a pegar y lo hacemos hacia abajo, lo dejamos hacia acá. Otro igual, más o menos a la mitad, y lo hacemos igual hacia acá, más o menos ahí. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a colocar el calderón. Vamos a sobreponerlo más o menos así. Voy primero de ese lado. Y lo que vamos a hacer para ponerlo es primero cuidar los protectores de los pegamentos, que no se vayan hacia adentro. Vamos a cuidar que el alerón coincida exactamente con la forma del vidrio, que no se pegue con la parte de la pintura. Entonces únicamente con que quede con la parte del vidrio va a ser más que suficiente. Va a quedar un poquito separado, ahí más o menos. Ahí, yo creo que ahí es la medida. Voy a poner el primero, voy a poner el primer masking, nada más para que ya no se mueva aquí mi alerón, al menos de este lado. Bueno, yo creo que voy a poner los dos de una vez. Otra vez lo pongo en su lugar, ahí es donde va, ahí pega y lo terminamos de pegar. Okay, ahora voy del otro lado a que quede igual. Y pues poniéndolo, habiéndolo puesto del otro lado bien, de este lado pues queda a la perfección. No hubo que mover nada, pues ya prácticamente es quitar pegamentos y pues ya dejarlo puesto. Entonces vamos a quitar primero el del extremo, hay que pegue bien. Ya que pegó, ahora sí vamos poniendo uno de estos, otro. Estos van a presionar acá. Ahora voy del otro lado a quitar los otros dos para que quede bien pegado. Después ya quitamos los del centro. Ok, ahora quitamos el de acá. Vamos a quitarnos. Vamos a ayudarnos de porque se metió. Le quitamos uno. Empujamos el otro. Ahí está. Ahora sí, lo terminamos de empujar hacia abajo. Que quede bien. Ahí está. Ahora el masking lo vamos a despegar y lo pegamos bien. Que haga presión hacia abajo. Ok, ahora únicamente voy a quitar los del centro. Voy a quitar primero el de este lado. Voy quitando únicamente lo voy jalando. Ya llegué aquí, lo paso por abajo. Aquí como que se está pegando un poquito de más.
Aquí voy a tener que despegarlo para poder quitar este, entonces voy a despegarlo un poco para ver por qué. Ahí está. Lo bueno es que prácticamente no se movió, ya que no tuve que despegar todo. Ahora sí, queda bien pegado ahí. Luego queda bien pegado acá. Estos los hacemos así para que hagan un poco de tensión hacia abajo. Y un refuerzo, vamos del otro lado. Y aquí lo mismo, únicamente vamos jalando con mucho cuidado, que no se rompa esta vez. Y lo mismo, se rompió en el mismo lado, vamos a despegar otro poquito acá. Perfecto, pues ahí ya quedó bastante bien instalado. Yo creo que voy a esperar algunas 2-3 horas y después ya quitamos el pegamento y mostramos las tomas finales. Bueno, pues ya pasaron más o menos unas 5 horas desde que lo pusimos. Ahora sí vamos a quitar todos los pedazos de masking que pusimos. Lo bueno de esta cinta azul es que esta no deja residuo de pegamento. Entonces pues no deja nada. Lo quitamos de un lado, vamos del otro. Excelente, pues ahora voy a darle una limpiada a todo esto y vamos con las tomas finales. Bueno, pues ya le di una super limpiada y es más o menos así como se ve. Bueno amigos, y así es ya como se ve con el alerón del medallón. Se ve bastante bien, me encanta cómo se ve. Lo bueno que como está negro brillante hace juego un poco con la antena de tiburón. En un futuro pues yo creo que le pintaría también de negro brillante la parte del toldo. Después me encantaría cambiarle unos rines a unos que sean un poco más abiertos. Al ser un poco cerrados no se ve bien la parte de, pues, del disco hiperventilado, el caliper y eso. Me encantaría que se viera. Ahí está hiperventilado, pero pues como es muy cerrado no se ve. Entonces pues yo creo que más adelante unos rinecitos ya para ir acabando este proyecto. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Vamos con la dinámica. Bueno amigos, es hora de la dinámica para ganarte el alerón del Jetta clásico. Y la dinámica está bastante fácil y ya te la sabes. Primero que nada, estar suscrito al canal de Livander y al mío. Después, darle like a la página de Facebook de Livander, de Automagic y a la mía. Por aquí te estaré dejando obviamente todos los links. Y por último, estar presente en el en vivo que será la próxima semana, más o menos jueves o viernes. Aquí te estaré dejando la fecha y hora exacta del sorteo. El en vivo va a ser por mi página de Instagram. De todas maneras, aquí en la descripción te estaré dejando todos los links, tanto de mi página de Instagram, que ahí va a ser el en vivo, y a todo lo que le tienes que dar like. Te deseo mucha suerte. Si este video te gustó y te fue de utilidad, dale like al video, suscríbete al canal, dale like a la página de Facebook, síguenos en Instagram, chécate la cuenta de TikTok y ve que tenemos para ti en la tienda de Mercado Libre. Gracias.